Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Un adolescente recibe un mensaje, luego otro y otro más. En pocas horas, su teléfono deja de ser un refugio y se convierte en una trampa. Al otro lado, alguien que no acepta el silencio, que no entiende el límite, que decide no parar. Lo que empieza como una conversación incómoda se transforma en una presión constante, invisible, asfixiante. Nadie ve lo que está ocurriendo, nadie escucha los mensajes, pero algo se rompe. Y cuando todo termina, la pregunta ya no es solo qué pasó, sino hasta dónde puede llegar una persona cuando decide convertir las palabras en una arma. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado, escrito y dirigido por Joan Prats, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de la crónica negra. Aquí narramos casos reales que estremecieron al mundo, historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes, que puedes adquirir desde los enlaces que encontrarás en la descripción del episodio. Al hacerlo desde este enlace, colaboras a que Crímenes Ibéricos pueda seguir publicando casos como este. Gracias por estar ahí. Empezamos. Hay crímenes que dejan sangre en el suelo, puertas forzadas, vecinos que juran haber oído un golpe seco en mitad de la noche. Hay otros que no parecen crímenes cuando empiezan. No tienen cuchillo, ni pasamontañas, ni un coche huyendo a toda velocidad. Empiezan con una pantalla encendida, con un número desconocido, con una conversación que, al principio, quizás solo parece un error, una torpeza, una mala decisión de adolescencia. Empiezan a veces con algo tan cotidiano y tan insignificante como un mensaje que llega al móvil. El caso de Iván, así trascendió públicamente la identidad del chico menor de edad, pertenece a esa clase de historias que inquietan de una forma distinta, porque obliga a hacerse una pregunta incómoda. ¿Puede una persona matar a otra sin tocarla? ¿Puede hacerlo a distancia, palabra a palabra, presión a presión, hasta empujarla a un borde invisible del que ya no se vuelve? En diciembre de 2016, en Villarreal, un chico de 17 años se suicidó después de pasar horas recibiendo mensajes de acoso y amenazas de un hombre mucho mayor que él. Aquel hombre se llamaba Vicente Paradís. Años después, la justicia española acabaría condenándolo por homicidio. La sentencia fue insólita para muchos, perturbadora para casi todos. No había habido encuentro físico,
no había habido persecución por la calle, no había habido un arma. La sentencia fue insólita para muchos, perturbadora para casi todos. No había habido encuentro físico, no había habido persecución por la calle, no había habido un arma. Solo una cadena feroz de mensajes, solo un hostigamiento sostenido, solo una voz convertida en texto insistente, cruel, implacable. Pero detrás del titular había una vida, un chico, una casa, unas horas concretas, un miedo creciendo y unos padres que durante meses no entendieron por qué su hijo había tomado una decisión tan extrema. Iván tenía 17 años. Quienes lo conocían lo describían como un chico normal, que es quizá la forma más dolorosa de describir a alguien cuando ya no está. Iba al instituto, jugaba al fútbol, estudiaba piano en el conservatorio, salía con sus amigos, tenía planes, rutinas, pequeños sueños. Quería ser antidisturbios. Era, en definitiva, un adolescente con una vida todavía en construcción. Nada en esa imagen encaja con la palabra final. Nada hace pensar, a simple vista, en el abismo. Y sin embargo, los abismos modernos no siempre anuncian su llegada con estruendo. A veces se cuelan por la intimidad del dormitorio, por la soledad de una tarde cualquiera, por la imprudencia de un clic. Aquel 1 de diciembre de 2016, en las horas previas, Iván entró en una página de contactos. No fue el primero ni sería el último adolescente en hacerlo. Curiosidad, impulso, juego, deseo de parecer mayor, necesidad de explorar lo que todavía no se comprende del todo. Las razones pueden ser muchas y todas caben en la edad en la que uno aún no sabe distinguir bien entre el riesgo y la simple aventura. Allí empezó a hablar con un hombre llamado Vicente Paradís. Entre ambos había casi 40 años de diferencia. Lo que ocurrió en ese primer intercambio pertenece al terreno opaco de las conversaciones privadas, pero lo esencial sí quedó claro después. En algún momento, Iván quiso cortar, frenar, salir de ahí, echarse atrás. Y ahí empezó todo. No siempre entendemos cuándo nace la violencia. A veces creemos que empieza con el insulto o con la amenaza, pero muchas veces nace antes, en la herida del ego, en la humillación que siente quien no soporta un rechazo, en la necesidad de castigar al otro por no haber cumplido el papel que uno le había asignado. Vicente Paradís no aceptó que la conversación terminara. No aceptó que aquel chico menor de edad se apartara. No aceptó en el fondo perder el control. Así que convirtió el teléfono del adolescente en una celda. Lo que vino después no fue una discusión, fue un asedio. Durante aproximadamente 7 horas, Paradís hostigó a Iván de manera insistente. Durante menos de 3 de esas horas llegó a enviarle 119 mensajes. No eran mensajes sueltos. No eran frases lanzadas en caliente y luego retiradas por el arrepentimiento. Eran una ofensiva, una ocupación del espacio mental del otro, un derribo planificado a base de insistencia. Los mensajes tenían un tono que combinaba la amenaza, la humillación y el chantaje emocional. Había frases que parecían escritas no solo para asustar, sino para invadir cada rincón del pensamiento del chico, que lo iba a enseñar a no hacer perder el tiempo, que iba a por él, que aquello acabaría en manos de abogados, que sus padres pagarían las consecuencias, que iba a arruinarlos por su culpa, que iba a montar un escándalo, que lloraría lágrimas de sangre delante de los jueces y de sus padres. Le recordaba además que era menor, y lo hacía no como un freno, no como una línea roja que lo obligara a detenerse, sino como un arma más, como si la minoría de edad del chico, su evidente fragilidad, su miedo creciente, fueran piezas útiles dentro de una maquinaria de presión.
Es importante detenerse aquí, porque la verdadera escena del crimen no estuvo en una calle ni en un portal. Estuvo en el interior de un muchacho que se vio de pronto arrinconado por un adulto que convertía cada segundo en una amenaza futura. El miedo, cuando se repite, deja de ser una emoción momentánea y se convierte en una atmósfera. Iván no estaba leyendo mensajes, estaba respirando amenaza. Contestó a algunos, pidió perdón, suplicó, le dijo que era menor, le pidió que parara. En varios momentos le advirtió de algo todavía más grave. Si seguía así, se iba a suicidar. Es una de las partes más devastadoras del caso. Porque la desesperación del menor no fue una interpretación posterior, no fue una conclusión psicológica elaborada años después, fue expresada en directo, quedó escrita. El chico le dijo a su acosador que no podía más, y el acosador siguió. No hubo una grieta de compasión, no hubo una pausa, no hubo una frase elemental, humana, de retirada. No le dijo, tranquilo, no le dijo, para, no le dijo, voy demasiado lejos, no le dijo, habla con alguien. Le respondió, en esencia, que eso era cosa suya. La frase tiene una crueldad casi perfecta, porque parece desentenderse y al mismo tiempo empuja. Desvincula la mano del golpe, pero deja el golpe intacto, como si pudiera decirse, haz lo que quieras, pero yo seguiré aquí, apretando, mirando, esperando. En otro momento, incluso escribió algo que helaría después a los investigadores y al jurado. Una pregunta que sonaba a desafío, a provocación, a desprecio absoluto por el límite que ya se estaba cruzando. ¿Quieres saltar ahora? A veces, una sola frase basta para desnudar la verdad de una persona. Una de las razones por las que este caso sacudió tanto a la opinión pública y a los tribunales es que obliga a revisar una idea antigua del crimen. Estamos acostumbrados a pensar en la violencia como una fuerza física, visible, inmediata. Pero hay violencias que no levantan la voz en una habitación y, sin embargo, ocupan por completo la cabeza de la víctima. El teléfono móvil, en manos de Iván, dejó de ser un objeto cotidiano. Dejó de ser una herramienta para hablar con amigos, para escuchar música, hasta volverla inhabitable. La secuencia, vista con distancia, resulta insoportable. Un adolescente que intenta zafarse, un adulto que se ofende y decide castigarlo. El castigo convertido en cascada verbal, la cascada convertida en amenaza judicial, familiar, pública, moral. El chico suplicando, el adulto redoblando, el menor advirtiendo que se va a matar, el adulto respondiendo sin freno. No es una discusión, no es una pelea, es una demolición. Toda tragedia tiene una hora en la que todavía parece reversible, un instante en el que, si alguien hubiera callado, si alguien hubiera llamado, si alguien hubiera cedido un centímetro, la historia podría haber girado hacia otro lado. La del 1 de diciembre de 2016 fue para Iván una tarde de encierro y derrumbe. No hace falta imaginar demasiado para entender la escena. El teléfono ardiendo en mensajes, la ansiedad creciendo a cada lectura, la certeza de que el otro no iba a parar, el pánico a que todo se hiciera público, a que sus padres lo vieran, a que el escándalo se desbordara, a que aquella imprudencia adolescente se transformara en una vergüenza interminable. No conviene romantizar ese instante, no conviene convertir el suicidio en una imagen bella ni en un clímax estético. Fue más bien el final brutal de una situación que el chico ya no pudo sostener, un colapso, una salida desesperada, la derrota absoluta de un menor frente a una presión que lo había encerrado en una lógica sin aire. En algún momento de esa tarde, Iván saltó al vacío en el edificio donde vivía con sus padres en Villarreal. Murió en el acto. Y lo más escalofriante es que ni siquiera entonces cesó el hostigamiento.
Según quedó probado en la sentencia, Paradis siguió enviando mensajes incluso después de la muerte del chico, como si al otro lado todavía hubiese alguien obligado a responder, como si la violencia, cuando ya ha avanzado demasiado, adquiriera una inercia monstruosa propia, como si el acosador no estuviera hablándole ya a una persona, sino al poder mismo que creía tener sobre ella. En algún momento, incluso llegó a enviar fotografías simulando haber presentado denuncia en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Era el mismo patrón: presión, miedo, escándalo, castigo. Solo que el destinatario ya estaba muerto. Hay algo estremecedor en esa imagen: los mensajes cayendo sobre un móvil silencioso, sobre una conversación rota para siempre, sobre una ausencia que el agresor no ve o no quiere ver. Durante un tiempo, la familia no supo toda la verdad. Eso también forma parte de la crueldad del caso, porque cuando alguien se suicida, los que se quedan suelen empezar una investigación íntima imposible. Rebuscan señales, frases, cambios de humor, gestos mínimos que quizá pasaron inadvertidos. Se preguntan si podían haber hecho algo, si debieron notar algo, si hubo una puerta entreabierta hacia el desastre que nadie supo ver. En este caso, además, la explicación no apareció de inmediato. Durante meses, la muerte de Iván fue una herida sin el mapa completo. Habría dolor, desconcierto, preguntas, culpa injusta rondando la casa. Solo más tarde, en el volcado del móvil, los investigadores descubrieron el contenido del asedio. 8 meses después del suicidio, el teléfono habló. Y lo que apareció en aquella pantalla cambió por completo el sentido del caso. Ya no era únicamente la muerte inexplicable de un chico de 17 años. Era la historia de un acoso feroz, de un chantaje emocional sostenido, de un adulto que había sido advertido una y otra vez del estado límite de la víctima, y aún así siguió apretando. A partir de ese momento, la pregunta dejó de ser solo ¿por qué había muerto Iván? La nueva pregunta era otra, mucho más incómoda y mucho más difícil de responder judicialmente. ¿Hasta qué punto había matado Vicente Paradis? El proceso judicial obligó a los tribunales a entrar en un territorio incómodo, porque una cosa era describir moralmente lo ocurrido y otra distinta convertirlo en responsabilidad penal por homicidio. La defensa podía agarrarse a una objeción intuitiva: quien se suicida ejecuta su propio acto. Quien envía mensajes no empuña el cuerpo del otro. Entre una cosa y la otra hay una frontera clásica del derecho. Pero la acusación y después el jurado plantearon una idea mucho más dura: que Paradis había creado una situación de hostigamiento tan intensa, tan continuada y tan conscientemente orientada a aplastar al menor, que el resultado mortal no podía desligarse de su conducta. No se trataba de una mera discusión moral sobre la maldad. Se trataba de establecer causalidad, de decir, sin esa persecución concreta, sin esa cadena de amenazas, sin ese chantaje emocional, aquella muerte no habría ocurrido así. El jurado popular declaró culpable de homicidio a Vicente Paradis en julio de 2022. La Audiencia Provincial de Castellón lo condenó después de 10 años de prisión. El tribunal consideró probado que el acusado era plenamente consciente de la angustia y el desasosiego que estaba generando en el menor, que conocía la alta probabilidad de que el chico se suicidara porque éste se lo había dicho de forma reiterada y que, aceptando ese posible resultado, continuó enviando mensajes. Ese punto fue decisivo. No solo acosó, no solo amenazó, lo hizo sabiendo que al otro lado había un menor quebrado, aterrorizado, anunciando que se quitaría la vida si aquello no paraba. La Fiscalía había pedido 14 años de prisión, la acusación particular 15. Finalmente fueron 10. La sentencia reiteró la agravante de superioridad que el jurado había contemplado al entender que ese elemento quedaba absorbido en el propio tipo penal tal como se aplicó en este caso, pero la condena por homicidio se mantuvo. Además, el tribunal fijó indemnizaciones para la familia del menor. Y el caso no quedó ahí,
Posteriormente, las instancias superiores rechazaron la petición de dejarlo en libertad mientras seguían sus recursos, manteniéndose el cumplimiento de la condena. La idea central seguía en pie. La justicia no estaba ante una simple cadena de mensajes desagradables, sino ante una conducta con relevancia homicida. Este caso no estremece solo por lo sucedido, sino por lo que revela sobre nuestro tiempo. Durante años se repitió que Internet era un espacio paralelo, una extensión menor de la vida real, un lugar donde las cosas dolían menos porque eran palabras, pantallas, perfiles, mensajes. El caso de Iván desmiente esa comodidad. Lo digital no era una réplica inocua del mundo, era el mundo. Y allí también se podía humillar, perseguir, aislar y destruir. Paradis no necesitó tocar a su víctima. Le bastó con detectar su miedo y explotarlo. Le bastó con insistir. Le bastó con no detenerse cuando ya era evidente que estaba cruzando todos los límites. Eso convierte la historia en algo más que una tragedia individual. La convierte en un aviso, porque el acoso digital suele dejar pocas huellas visibles en los primeros momentos. Puede confundirse con una pelea privada, con una conversación desagradable, con un error que ya se arreglará mañana, pero hay una frontera en la que deja de ser conflicto y se vuelve sometimiento. Una frontera en la que la víctima ya no está discutiendo, está resistiendo. Iván tenía 17 años. Frente a él había un hombre mucho mayor, con más experiencia, más frialdad, más capacidad de intimidación. No fue una relación entre iguales, fue una relación de poder. Y quizá por eso esta historia sigue golpeando incluso después de dictada la sentencia, porque uno entiende que el crimen empezó mucho antes del desenlace. Empezó cuando un adulto decidió que el miedo de un menor podía ser un instrumento útil. Empezó cuando confundió rechazo con derecho a castigar. Empezó cuando transformó una conversación en un cerco. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.